Bueno, listo, ya. De nuevo, muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes del curso de epistemología en este periodo 16-4-2022, hoy 14 de septiembre del 2022. Esta es nuestra segunda sesión de CIPAS del curso de epistemología y yo soy Eusebio Avendaño, el director de curso, maestro de este espacio académico. Es probable, como en cualquiera de los espacios de CIPAS o de web conferencias, que contemos con algún maestro o maestra con quienes hacemos red en este curso de epistemología. Entonces, pues en este momento estamos cerca de 35 personas conmigo y de nuevo bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes. Y si algún maestro está por ahí, pues me disculpa si no lo veo todavía, pero si está por ahí les recomiendo no solo levantar la mano, sino pedir la palabra de una vez, no hay ningún problema. Bienvenidos y bienvenidas no solo ustedes estudiantes, sino cualquier maestro o maestra que esté en la posibilidad de entrar también al espacio. Bueno, para poder continuar con esta sesión y podernos escuchar de la mejor manera, como lo hicimos la sesión pasada, necesitamos de la colaboración de uno o de una de ustedes que nos ayude con la moderación de la palabra para darle el rol de anfitrión y pueda otorgar la palabra, pueda silenciar incluso el micrófono cuando a veces a alguien se le queda habilitado el micrófono y no se dio cuenta, para evitar cualquier ruido y sobre todo para la lectura del chat, para ayudarnos a hacer eco a lo que ocurre en el chat, porque desde esta orilla a veces no es posible estar pendiente de eso, y también para otorgarle la palabra a quien lo desee a propósito de lo que vamos a conversar hoy, ¿sí? Entonces, ¿con quién podemos contar para eso? Uno o una de ustedes que nos colabore con la moderación de la palabra, para darle el rol de anfitrión. Yo prefiero que sean dos personas, pero si no podemos dos, por lo menos una, ¿sí? Que nos colabore con eso, que no es para mí, es para todo pues para el mejor desarrollo del CIPAS. ¿Con quién podemos contar para eso? Por favor, una persona que esté en esa posibilidad. Mientras les voy compartiendo el enlace de la asistencia que propone Vicerrectoría Académica para dejar la formalidad de este espacio. Sobra decir que eso no tiene nada que ver con la evaluación, nada que ver con la evaluación, pero es un registro de Vicerrectoría Académica a propósito de este espacio. Entonces ya voy a compartir con ustedes el enlace para que me confirmen si lo reciben bien, si pueden abrirlo bien y pueden diligenciarlo de la mejor manera. Acabo de compartir el enlace de la asistencia para que por favor ustedes lo vayan diligenciando. Mientras tanto, otorgo la palabra a Cristian. Cristian, puedes habilitar tu micrófono, tranquilo, tu cámara. Y luego Diana. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Cristian, muy Profe, buenas pues noches, ¿cómo estás? compañeros, buenas noches. En el CIPAS pasado le colaboré yo en el tema de la moderación, ¿sí? Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo, Entonces, Cristian, muy pues amable. yo por mí no tengo problema en contribuir con mi aporte para la dinámica de la clase, pero pues también sería chévere poder darle la oportunidad a otra persona. Quizá pues la otra persona también pueda. Totalmente de acuerdo. Pero gracias por la actitud. Pero si no hubiese alguien más y podemos contar contigo, súper. Pero gracias, Cristian. Yo, de la misma manera como tú lo anotas, lo asumo, no hay ningún problema. Diana, tú estabas levantando la mano. Me pareció haber visto una mano levantada de una persona de nombre Diana. Eh, 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 sí, buenas noches. Si Cristian quiere ayudarme, lo hacemos entre los dos. Excelente, Diana, muchas gracias. Pues entre los dos lo hacen, si les parece, ¿sí? O sea, yo lo que les sugiero es ustedes ahí por el interno se ponen de acuerdo en la posibilidad de quién otorga la palabra, mirar las cositas que están en el chat. Mejor dicho, el trabajo que hizo Cristian la semana pasada, ¿sí? Que me pareció excelente. De si abren bien los enlaces, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la invitación, ¿de acuerdo? Y si ustedes ven por casualidad que hay algún maestro que está por ahí, entonces también ayudarme a ubicarlo, bueno, no sé. ¿Listo? Listo. Entonces, nada, pues voy a darles ya mismo el rol de anfitriones a los dos, a Diana Parra y a Cristian Franco. Entonces, permítame un momentico.
Voy a buscarlos aquí. Voy a buscarlos más bien acá por este lado. Cristian Franco. Más hacer anfitrión. ¿Desea cambiar el anfitrión? No, permítame un momentico que seguro es lo que pasa. Convertir en coanfitrión. Listo, ya está el permiso para Cristian y ahora vamos con Diana. Diana Blanco. Convertir en coanfitrión. Listo, creo que ya está. Anoté a Diana Parra. ¿Sí estaba bien? Sí, profe. Diana Parra, ¿sí? Coanfitriona, ¿sí? Sí, señor. Y lo mismo Cristian Franco, ¿sí? Sí, señor. Muy amables, de verdad, muchas gracias. Por favor, incluido quien les habla, cuando el discurso se extienda por más de 3 minutos, nos ayudan a cortar la palabra en la posibilidad de que dialoguemos, porque de eso se trata este espacio, básicamente, de que dialoguemos. ¿Listo? Bueno, y entonces empecemos formalmente, estimados estudiantes, estimadas estudiantes del curso de epistemología. Una primera notica. ¿Por qué no hubo grabación del CIPAS pasado? Por el inconveniente que tuve con la grabación al hacerla aquí en mi equipo, que ustedes se enteraron al inicio de esta sesión antes de que empezáramos a grabar. Hoy estamos grabando en la nube y entonces espero que de esa manera ya con el apoyo del ICEP, con ese apoyo técnico del ICEP podamos tener esa grabación entre mañana o a más tardar el viernes. ¿Sí? Listo. Pues porque eso tiene todo un proceso. Hay que descargarlo. Yo eso que lo descargo lo subo a un canal de YouTube para facilitar el acceso y es el enlace de YouTube el que yo les comparto por varios medios. Esa es la razón que me demoro un poco por eso. Y generalmente los jueves no me encuentro en mi casa trabajando desde mi casa, sino que estoy de manera presencial aquí en Bogotá. Entonces, pues con los equipos de allá a veces la cosa se complica un poquito más, pero cuando puedo hacerlo lo envío de una vez al día siguiente. Por tarde, el viernes les envío la grabación de este espacio. Bueno, 7:19, bendito. El primer momento de este espacio es atender las inquietudes que de manera general tengan ustedes a propósito de lo que está pasando en el curso de epistemología. La pregunta que tengan, lo que haya, pues alguna cosa que les inquiete en relación con el curso, en mi rol de director de curso estoy en la posibilidad de escucharlos y de escucharlas y de ver la manera de solucionar lo que haya que solucionar, ¿sí? De mirar la ruta por lo menos de la solución. Entonces, el nombre del CIPAS es epistemología, CIPAS epistemología. Eusebio Avendaño, la persona a cargo, y desde donde se hace es desde el HAC, zona centro, Bogotá centro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de manera general a propósito del curso, en lo que quieran preguntar, algún asunto que ustedes quieran preguntar, si hay algo en el chat, Diana y Cristian, o si hay alguien que esté en la posibilidad de levantar la mano, estoy para escucharlos y escucharlas y ver la posibilidad de atender sus inquietudes. ¿Hay algún asunto en relación con el curso antes de entrar en materia con epistemología? Parece que no, ¿cierto? Cristian, Diana. No, profe, no veo nada. Hay una Está mano Jimmy, levantada. bravo. Gibi. Listo, escuchemos a Gibi entonces. Bienvenida, Gibi, buenas noches. Buenas noches, tutor. Pues tengo una duda en cuanto a la calificación de la primera actividad. Yo revisé hoy y me aparece en 0 y pues le envié un correo a su merced, pues que me dijera por qué ese 0. Uy, bendito. Yo soy el responsable de ese 0. Quiero decir, yo soy tu tutor. Sí, señor. Uy, tenaz. Bueno, ¿por qué puede ser un 0? Por la no entrega del trabajo. Nos hace del mapa conceptual. No te escuché, Gibi, perdóname. El enlace del mapa conceptual, profe. Porque el enlace no se abrió. Yo voy a revisar entonces, Gibi.
¿sí? Voy Sí, a... señor. ¿Cuál sería la recomendación a propósito de eso? Si yo soy tu tutor, como me lo confirmas, pues no, bueno, y discúlpame porque dirás, pero ¿cómo así que usted no sabe si es el tutor o no? Entonces voy a contextualizar eso, Gibi, ¿sí? ¿Me permites, Sí, por no, favor? tranquilo, yo sé que ustedes tienen muchos grupos, profe, no hay problema. Pero prefiero contextualizarlo de manera explícita. Yo soy el director de curso de un curso que tiene en la UNAD 1.271 estudiantes. Y a cargo de esos 1.271 estudiantes estamos 7 tutores conmigo. De esos 1.271 yo tengo 160 estudiantes en aproximadamente 20 y algo de grupos, ahora se me da el número, ¿sí? 20 y algo de grupos. Entonces por eso no sé ubicarte, G. Yo busco, si quieres nos comunicamos por el correo interno del curso y esa recomendación para todos, para todas. Si alguna dificultad tuvieron ustedes con la calificación, con la retroalimentación y la evaluación de su trabajo a través del entorno de evaluación y seguimiento, lo primero que deben hacer ustedes es, por el correo interno del curso, ponerle un mensaje al tutor, la tutora a cargo del curso. Y le explican eso, le dicen profesor o profesora, maestro, maestra, bueno, en fin. Quiero saber cuál fue la razón de esta retroalimentación, de esta evaluación que usted me hizo, ¿sí? De manera respetuosa, yo quiero saber qué fue lo que pasó. Y nosotros estamos, nuestro deber, por supuesto, es atender esas solicitudes, ¿sí, Gibi? Sí, Entonces, por señor. favor, Tutor, en caso de dime. que haya sido el link, ¿yo se lo puedo reenviar por el correo para que su merced lo pueda revisar o enviarle el trabajo nuevamente? Sí, su merced. Bueno, y entonces aquí me voy a otra pregunta, Gibi, ¿sí? Sí, señor. Voy a otro asunto, Gibi. De manera general, Gibi, ¿sí? Te voy Sí, a señor. responder de manera general. De acuerdo con la agenda del curso, la agenda del curso y la guía de actividades y la rúbrica de evaluación son nuestras normas de juego, son nuestras reglas de juego en el curso. Con eso nos movemos, ¿sí? Si hay un estudiante que no entregó su trabajo a tiempo, no es tu caso, pero si hay un estudiante que no entregó su trabajo a tiempo, lo más probable es que la valoración de ese trabajo sea 0 por parte de cualquiera de los tutores. Lo hacemos facultados por el reglamento estudiantil. Si la no entrega se debió a una calamidad doméstica o a una enfermedad, bueno, a un asunto en primer grado de consanguinidad, aunque eso no está estipulado, o yo no lo conozco, y si ustedes lo conocen me ayudan, pero no lo conozco, no está estipulado por reglamento estudiantil de manera concreta, yo no lo ubico, seguro hay alguna otra reglamentación en donde está, pero si me ayudan a ubicarla me sirve mucho. El tutor debe estudiar en contexto ese asunto con el estudiante, ver el caso particular con cada estudiante para ver cómo se resuelve, ¿sí? Porque puede darse el caso en que el tutor, si no encuentra ninguna excusa que él considere es justificable, pone 0, o pone una nota inferior a 15 puntos, dependiendo de lo que haya ocurrido, que el enlace no abrió, pues porque además en la guía de actividades se les aclara que es necesario que ustedes con anterioridad prueben que el enlace abra en otros equipos a un clic, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo hagan. Nosotros estamos en la posibilidad de escuchar esas cosas. De acuerdo con el artículo 61 del reglamento estudiantil, usted tiene, creo que es el artículo 61, si usted siente que hay una mala evaluación hecha por parte del tutor por la razón que sea, y usted luego de que se dio la retroalimentación del tutor, en 3 días hábiles antes de eso, usted le envió un mensaje al tutor por el correo interno y el tutor vuelve y le dice, mire, su nota sigue siendo esta que le acabo de poner por tales y tales razones, pero usted como estudiante queda insatisfecho o insatisfecha, usted está en su derecho de pedir una segunda calificación y de solicitarla, en este caso, al director del curso. Y el director del curso estudia el caso a propósito pues hace toda la trazabilidad de los hechos, mira cuál fue la evaluación que el tutor le puso, revisa el trabajo, etcétera, etcétera.
Y si considera que la nota debe ser replanteada, pues da una nota. Si considera que debe ser menos, pues da la nota de menos. O si considera que afirma lo que el tutor le dijo, lo afirma. Usted está en todo su derecho. Revisen el reglamento estudiantil. Creo que es el artículo 61 que da ese derecho a ustedes, los estudiantes, cuando ustedes están insatisfechos con una evaluación por parte de un tutor. En cualquier asignatura, en cualquiera. Creo que es el artículo 61. Si hubiera alguna cosa distinta, pues yo, o si quieren más especificaciones, yo lo tengo por aquí a la mano y lo busco, etc. Pero entonces todo por correo interno. Entonces a ver, el conducto regular es, por favor, primero su tutora a cargo. Comuníquese directamente con el tutor o tutora a cargo, no deje pasar más de 3 días. Esta evaluación cerró el 11 formalmente, de acuerdo con la agenda. Cerró el 11, hasta el 11 nosotros teníamos tiempo para retroalimentar y evaluar los trabajos hasta el 11 de septiembre. Y ya vamos 11, permítame la cuenta con los dedos, 12, 13, 14, hoy es el tercer día, si empezamos a contar desde el 12, ¿no? No dejen pasar ese tiempo. Toda comunicación por el canal institucional es el correo interno del curso, no es el WhatsApp, no es el Skype, no, es el correo interno del curso. Y si alguna dificultad hay con el correo interno del curso, el correo institucional, por ahí se comunica, ¿sí? Y por ese medio resolvemos el asunto. Entonces, Gibi, yo tomo nota, por favor, si no, creo que no lo has enviado, y discúlpame, lo digo así porque yo reviso todos los días correo interno y reviso foros. Si no lo has... Sí, tutor, yo lo envié hoy ¿A qué a hora? las 11 de la mañana. Qué raro, yo revisé en la mañana, pero yo vuelvo a revisar, Gibi, por favor, Listo, ¿sí? tutor. Sí, señor. Yo estoy Yo ahí vuelvo a pendiente de su revisar, Gibi, respuesta y si y algo, pues entonces yo yo te le vuelvo. respondo. Listo, tutor. Muchas ¿Sí? gracias. Gracias a ti por la pregunta y bien, sí, ese es el conducto, Gibi, y Bueno, todos los sí, sí. estudiantes, por favor. Yo reviso, Gibi, yo reviso. Gracias, tutor. Si no encontrara respuesta, tú tienes mi dirección de Skype, ponme un mensajito por el Skype, Gibi, ¿sí? Por favor, Bueno, señor. si no Bueno, encontraba respuesta, bueno, sí, sí. dame a mañana, por favor, cerca de las 9, 10 de la mañana. Listo, tutor. Muy amable. A ti, Gibi. Bueno, ¿algún otro asunto, estimados estudiantes, en relación con el curso? Parece que no, ¿cierto? Cristian, Diana. Profe, por el momento en el chat no hay preguntas, no hay manos levantadas. Bueno, entonces, si no hay preguntas ni manos levantadas, vamos de entremos en materia. Entremos en materia. A la manera de para iniciar el CIPAS, tanto en la primera web conferencia, la que hicimos, si la memoria no me falla, cerca del 31 de agosto, es decir, hace como 15 días. Y en el primer CIPAS, el 7 de septiembre, yo he venido dedicando el primer momento de ese CIPAS y de esa web conferencia a una reflexión que para algunos puede que no tenga nada que ver explícitamente con la epistemología, pero para algunos otros desde esta orilla sí. Por ejemplo, me voy a remitir a un pensador francés de mediados de 1800, de nombre Augusto Comte, o Augusto Comte, algunos, ¿sí? En esa historiografía que ustedes están estudiando en la lectura de Grajales, en esa historiografía de la epistemología en Occidente, uno de esos autores que hacen parte de esa historiografía es Augusto Comte. Y una de las apuestas de Augusto Comte, a propósito de la producción de conocimiento, es la siguiente. El foco no necesariamente está en la filosofía de la ciencia, según Augusto Comte. La prioridad para Augusto Comte está en la filosofía política, no necesariamente en la filosofía de la ciencia. La prioridad está en los asuntos sociales. Valga la redundancia o no es redundante, con los que tenemos que ver nosotros los seres humanos, pues porque seres sociales hay otras especies animales fuera de los seres humanos, las abejas, los leones, las hormigas, las termitas, etcétera, etcétera. Augusto Comte pone su centro no en la filosofía de la ciencia,
pone su centro en la filosofía política, es decir, en las relaciones sociales de nosotros los seres humanos. Y ese es el centro, ese es el centro. Una ciencia que seguro debe estar, en su época, pues era la ciencia moderna, la ciencia de la revolución industrial, que debía estar, según Augusto Comte, a partir de mi lectura, al servicio de la filosofía política, al servicio de las relaciones sociales. Y entonces, en ese sentido, en nuestro contexto particular, yo he venido haciendo énfasis a propósito de nuestro contexto social como colombianos, colombianas, y esta es una apuesta política, una apuesta pedagógica, en la necesidad de que de nuestra producción científica, nuestra producción tecnológica, nuestra producción de conocimiento como académicos, pero más que como académicos, como seres humanos, esté centrado en acciones de paz y no de guerra, estén centrados en el favorecimiento del derecho a propósito de la Constitución Política de 1991. Y en ese sentido, mi reflexión ha venido alrededor de eso. Para la guerra nada, con Marta Gómez. Tenemos derecho a vivir en paz, haciendo memoria de Víctor Jara y de Jesús Abad Colorado, de la fotografía de Jesús Abad Colorado. Y hoy quiero un documento que es un poco más largo, dura cerca de 10 minutos, un documento audiovisual. Desde esta orilla lo construí para un diplomado en Derechos Humanos que acompañé aquí en la UNAD hace un par de años. Y entonces quiero compartirles a ustedes un enlace que tiene que ver con derechos humanos. Es eso, dura cerca de 10 minutos. Ese documentico audiovisual. Entonces quiero poner en común ese enlace con ustedes y después de eso hablamos formalmente de epistemología. Termino con esto la introducción. Diana y Cristian y estimados estudiantes, que en este momento estamos cerca de 42 personas conmigo. Termino con esto la introducción. Cualquier proyecto político, cualquier proyecto social, en resumidas cuentas, digo político-social, cualquier proyecto económico, cualquier proyecto etcétera, de infraestructura, cualquier proyecto que tenga que ver con la vida en este planeta, bien sea con los sujetos seres humanos, con los sujetos otros animales, otras especies vivas en el planeta, cualquier proyecto, sobre todo si tiene que ver con seres humanos, por supuesto, pasa por la defensa de los derechos humanos. Me parece, es mi apuesta. No es posible pasarme por encima los derechos humanos en la construcción de cualquier proyecto investigativo o de cualquier tipo de proyecto en nuestra sociedad. Esa es mi apuesta y por eso este documento que quiero compartir con ustedes. He hablado más de 3 minutos. Cristian y Diana han sido muy consecuentes, muy condescendientes conmigo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario a propósito de esta introducción larguísima? Cristian y Diana. Profe, por el momento en el chat no se registran preguntas, tampoco se registran participaciones con mano levantada, entonces por el momento nulo. Bueno, Cristian, entonces voy a buscar el enlace del documento del que les he hablado, en la posibilidad de que hagamos lo mismo que hicimos las sesiones pasadas. Yo les comparto el enlace, ustedes entran a ese enlace a través de los dispositivos con quienes están conectados, celulares, tablets, computadores, etcétera, etcétera. Silencian cámaras, silencian micrófonos y tienen que ver con ese enlace, con el contenido de ese enlace, y luego de eso sí venimos y conversamos. Insisto, dura cerca de 10 minutos. Voy a buscar el enlace, Cristian, voy a suspender mi cámara, mi micrófono sobre todo. Voy a suspender mi micrófono para evitar el ruido desde esta orilla, mientras busco el enlace. No me demoro mucho. Pero cualquier cosa, Cristian, que vaya surgiendo, si me ayudan, por favor, Cristian y Diana, a socializar el enlace de la asistencia para que
las cerca de las 43 personas que se encuentran ahorita lo puedan diligenciar, súper, ¿sí? Entonces ya Listo. estoy con ustedes, Cristian. Perfecto, profe, sí, señor. Ok, profe. Listo, Cristian. Cristian y Diana, ya estoy acá con ustedes. El documento del que hago mención se llama Hablemos de Derechos Humanos en Colombia. Insisto, este fue un documento que se hizo cerca de diciembre del 2020. Ya va a ser casi 2 años. Hablemos de Derechos Humanos en Colombia. Voy a compartir acá con ustedes el enlace por YouTube en donde está ese documento. Y la invitación, insisto, es para que le den clic a ese documento, suspendan cámaras, suspendan micrófonos y tengan que ver con ese documento, lo vean, lo compartan si quieren con otros. Y luego de eso, luego de esos 10 minutos, entramos y conversamos probablemente sobre lo que provoca ese documento o entramos en materia de manera explícita sobre epistemología. Listo, ahí está. ¿Listo, Cristian y Diana? ¿Vamos allá? Listo, profe, sí, señor. Lo voy a volver a pegar acá por si acaso. Listo, mi profe. Ya se fue, listo. Suspendo mi micrófono mientras tanto.
Bueno, espero que desde sus orillas, en estos 10 minutos, hayan tenido que ver con ese documento, con esta breve reflexión sobre derechos humanos en Colombia. A partir de, como se dieron cuenta en esta exposición, de lo que está consagrado en un apartado que se puede llamar los derechos fundamentales, de lo que está consagrado en nuestra Constitución Política de 1991 a propósito de los derechos fundamentales. Eh, Nada, es esto. Era esto lo que quería compartir con ustedes mientras calentamos motores en lo que tiene que ver con asuntos de epistemología. Y que si esto tiene que ver con epistemología, sí. Y vuelvo a recordarles la máxima o la apuesta de, por ejemplo, de Augusto Comte a mediados del siglo XIX, en la Francia de entonces, ¿no? En medio de lo que era la revolución industrial. No es la filosofía de la ciencia al servicio de la filosofía política. El centro está en la filosofía política, de acuerdo con mi lectura de Augusto Comte. Volví a colocar ahí el enlace de la asistencia para que podamos contar la posibilidad de quienes están acá, cerca de 41, 43 personas, para diligenciarla. Entonces, no sé si hay algo, Diana y Cristian, algún comentario en el chat, ustedes mismos, no sé, alguien que quiera levantar la mano a propósito de esto, antes de continuar. Profe, por el momento no hay comentarios en el chat, no hay manos levantadas. Entonces, pues, si me permiten, me voy a tomar 2 minuticos para Claro que darle sí. de pronto una percepción respecto a la paz. Yo me preguntaba, bueno, pero hablamos de la paz, pero ¿qué es la paz? Entonces, pensaba yo y me puse a buscar aquí por internet el tema de la paz. Y todos los significados básicamente se relacionan con acuerdos bilaterales o situaciones en donde no hay guerra, ¿sí? Pero a mí me parece que la paz es algo más y va más allá de un cese a la violencia. Y me gustó mucho y me siento muy identificado con este concepto que lo voy a leer porque dice así: es un valor que adquiere cada ser humano según lo decida. Se refiere a ese poder de comprender al prójimo sin sentirse afectado. Por ejemplo, que en casa no hayan gritos, ni críticas, quejas, mentiras. Debe haber aceptación, diálogo, tolerancia y apoyo mutuo para lograr tener en todas las tablas de valores la paz. Y ese es un pensamiento que viene aquí de la página de concepto de definiciones. Entonces, me siento muy identificado porque es eso, la paz nos conlleva la tolerancia, la paz nos conlleva eh, desde una percepción al amor, a la aceptación de la otra persona y de los ideales diferentes a los que nosotros tenemos. Entonces, en ese concepto quería yo también radicar. Claro, si nosotros nos vamos a un concepto, es una situación, un estado en donde no hay guerras ni luchas, pero la paz se empieza a construir en los corazones o en las mentes de las personas a través de los valores y los principios que se educan desde casa. Porque si en una casa es una casa violenta, muy seguramente una persona no va a tener paz ni tranquilidad emocional en su concepción o en su psiquis. Ese era mi aporte, profe, y pues aquí hay una mano levantada, 2 manos levantadas. Vamos con Javier, que fue el primero que la levantó, ¿sí? De acuerdo. Sí, así es. Muy buenas noches, profe Eusebio. Muy buenas noches. Maestro Javier, es Francisco Javier, sí, me Exacto, parece. sí. Sí, ese tono de voz lo recuerdo. Maestro, bienvenido. Nada, es que a la pregunta que hacía, ¿qué tiene que ver con la epistemología? ¿No? Esta idea. Y me viene algo que aprendía cuando veía el tema de los antiguos. Y es que en los antiguos había la distinción entre ciencias útiles y ciencias prácticas o saberes prácticos.
¿ya? Y por eso es que encontramos entre los saberes prácticos o ciencias prácticas en los antiguos a la ética y a la política. Y ambos nos llevaban a un concepto que es hermosísimo en los antiguos, que es el concepto del buen vivir. No solo el vivir bien, sino el buen vivir. Incluso hoy día se escucha mucho por ahí dentro de esas cosmovisiones, ¿ya? Porque es el tema no solo del bienestar, sino del estar bien. Eso es importante en la polis de los griegos. Por eso para ellos es tan importante el tema del bien común. El peor de los delitos contra la polis o el peor de los vicios del ciudadano era el ser idiota. Una palabra que uno escucha mucho ahora, ¿no? Cuando decimos que somos unos completos idiotas. Y es porque la palabra idiota en su origen, desde los griegos, viene de la raíz idio, que significa yo. Y era aquel que ponía por encima de la polis, por encima del bien común, los intereses propios, los intereses particulares. Eso es lo que llevaba al tema de la frónesis, ¿ya? Al tema de la virtud también como excelencia. Por eso la política en los antiguos era el arte del buen gobierno. Eso es algo bien interesante, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ver con la epistemología? Pues miren cómo de ahí viene todo, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué puentes? ¿Para qué vías? Si no tenemos buen vivir, si no podemos estar bien. Recuerdo la anécdota con el antiguo concejal, no sé si se acordarán algunos, de el embolador, cuando le preguntaban a él qué pensaba de las obras que estaban haciendo, de las grandes ciclorrutas que estaban construyendo en la ciudad. Y la respuesta de él era muy sencilla. ¿Por qué me preguntan de vías si a los que yo conozco ni siquiera tienen para zapatos? Entonces, es eso. Muchas veces construimos el concepto de ciudad y nos olvidamos del ciudadano. Y eso es un elemento fundamental porque de ahí partimos también para la noción de paz. Eso es todo. Muchas gracias, maestro. Qué pena por haberme tomado allí la palabra. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Cristian, ¿quién sigue en el orden? Cristian y Diana. Profe, sigue Medardo. Buenas noches, Medardo. Estimado profesor y compañeros, tengan todos una buena noche y reciban un fraternal abrazo de un compañero más que tiene la intención de salir adelante con todos los esfuerzos habidos y por haber. Bueno, siguiendo el contexto con respecto a la reflexión del video que observamos, me baso a que de verdad que, como sabemos que Colombia es un estado social de derecho, ¿verdad? Cuando en el video el docente, por medio de las caricaturas, nos explicaba, una música, qué pena, el docente nos explicaba por medio de las caricaturas que todos tenemos derecho a vivir en paz. ¿Qué es el derecho a vivir en paz? El derecho a vivir en paz es todo, sin vulneración, ¿verdad? ¿Con qué intención se crean las normas y leyes de la Constitución Política de Colombia, que conocemos todos? De tal manera, esto se crea porque han habido unas violaciones de los derechos. Eso se crea con todos, sabemos que hay una intención. Es porque esto ocurre a diario en nuestro vivir, en nuestra Colombia, que nosotros sabemos. Si esto no ocurriera, no se prohibiera nada. Entonces me baso en que el derecho a vivir en paz abarca
en todo lo que nos rodea a nosotros, como decía el compañero, que desde un principio, desde el hogar, el derecho a vivir en paz es que todos vivamos dignamente. El derecho a vivir en paz es que haya armonía entre nosotros, entre el ciudadano, no que vivamos en rencilla. Y principalmente que nuestro corazón se mantenga limpio de todo rencor. Porque qué feo vivir en rencor y en rencilla. Eso de verdad que nos atormenta a uno como ser humano, al ser humano. Y lo que busca el ser humano es la tranquilidad. Pero para que haya una tranquilidad debemos tener parte de nosotros mismos, ¿verdad? Y cuán es gratificante de aquellas personas que se preocupan por vivir en paz, ¿verdad? Por tener una reconciliación, por tener el valor de decirle a alguien, te pido que me perdones porque cometí un error ante ti sobre X o Y situación. Pero eso es lo que a veces falla el colombiano, no tiene la valentía de pedir perdón. Basémonos desde nuestra vida cotidiana, los que somos esposos, los que somos hijos, basémonos desde el hogar. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque el hogar es la base fundamental de vivir en paz, como dijo el compañero en su reflexión que hizo al principio. Entonces, les pido que de verdad estemos muy atentos ante esto y de verdad que lo pongamos en práctica. Gracias. Qué bueno, compañero Medardo, sí, es muy congruente porque el hogar es la base de la sociedad, por decirlo de cierta forma. Profe, tenemos dos comentarios. No sé si su merced quiera intervenir antes para proseguir a darle la palabra a la compañera Diana. Si quieres, Diana primero, porque ella tenía incluso la mano levantada antes. Vamos con Diana y después yo voy con la palabra. Cristian, por favor. Perfecto, profe. Dianita, Bueno, bienvenida. profe, buenas noches. Em, Interesante el video que el profe expone y interesante pues revisar, o sea, a veces es increíble que sean los primeros artículos de la Constitución y no los tengamos tan claros, ¿verdad? Pero digamos que la reflexión que me hice mientras veía el video es que es cierto que el Estado tiene una responsabilidad, ¿cierto? Frente a estos derechos. Y vamos a todo lo que han compartido mis compañeros. No es solamente vías, no es solamente infraestructura, ¿sí? Y también hay una responsabilidad propia, ¿cierto? Que es a veces el análisis que no nos hacemos cada uno de nosotros. O sea, como seres humanos no somos capaces de parar un poco en las tareas de la vida cotidiana y decir cuál es mi responsabilidad para que estos derechos prevalezcan y que exista ese derecho a vivir en paz, ¿sí? ¿Qué tan seres humanos somos para decir yo perdono lo que me han hecho, ¿sí? Y no solamente en cosas de conflicto, sino en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces somos capaces de perdonar al vecino, al amigo, al hermano, ¿cierto? O sea, aquellos pequeños actos que nos hacen mejor como sociedad y como comunidad. Javier creo que se refería al buen vivir de aquella época en las que vivíamos en tribus y que éramos capaces de vivir más en comunidad, ¿cierto? Y ahorita vivimos en un individualismo donde sí, o sea, existen leyes y cada vez existen más normas y está la ONU, está la ONG, está allí la oficina que ayuda por los derechos humanos. Pero ¿cuántas veces nosotros, sí, peleamos por esos derechos? Y como mostraba el profe en las caricaturas, ¿cuántas veces nos indignamos por las cosas que pasan? Y no simplemente las vemos por una noticia y ya, uy, sí,
terrible lo que pasó, pero esa indignación nos dura 5 minutos. Y a los otros 5 o 10 minutos ya estamos viendo la siguiente indignación y se nos olvidó la anterior. Entonces es como la reflexión que yo hago, esa responsabilidad propia. Yo creo que si cada uno tomamos la responsabilidad propia, somos capaces de pedir esa responsabilidad al Estado, ¿sí? Vamos a ser más conscientes de decirle al Estado, es que usted nos tiene que responder por esto, ¿verdad? Es como mi reflexión, profe. Muchas gracias. Súper bueno, ¿no? Muchas gracias a todos, a todas, de quienes han estado participando en este primer momento para iniciar este espacio. Ese documento está en la posibilidad de que ustedes lo compartan, lo socialicen con otros, lo conversen con otros, por supuesto. Esa es la opción a propósito de este documento. ¿Para qué vías? Creo que en la última intervención, Diana, creo que lo señalabas. ¿Para qué infraestructura? ¿Para qué avances científicos y tecnológicos? ¿Para qué ingenios tecnológicos? ¿Para qué prolongar incluso nuestro tiempo de vida, sino para favorecer, valga la redundancia aquí, la vida de los seres humanos, la vida de otras especies vivas en el planeta? ¿Para qué? Decía un pensador también en medio en los inicios del siglo XX, luego de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, Edmundo Husserl, alemán, él, ¿para qué filosofía en épocas de barbarie? ¿Para qué ciencia y tecnología si después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, gracias a los avances científicos y tecnológicos en armamento, nos estamos matando? Esto es una irracionalidad de la racionalidad, de la razón. Esto es ciencia, este es el culmen máximo de la ciencia, esto de estarnos matando entre nosotros mismos. ¿Para qué filosofía, para qué ciencia y tecnología complementaría yo al lado del mundo Husserl? Si estamos matándonos, ¿para qué? ¿Para qué eso? ¿Sí? Eso por ahora, un paréntesis, luego de la intervención que creo viene del maestro Javier. Un paréntesis, maestro Javier, perdóname la pregunta aquí a quemarropa en medio de todos. Yo sé que su merced había estado preparando las niñas también, y como estamos antes de pasar allá, su merced está en la posibilidad de ponerlas en como una hora, o su merced me dice abiertamente, perdóneme por lanzarlo al charco desde aquí. Pero con todo respeto lo digo, usted sabe, usted me conoce mejor dicho, maestro Sí. Javier. Pero Eh, pero la palabra primero, maestro, creo que no había antes una mano levantada. ¿Me confirman Cristian y Diana, por favor? Profe, no, pues efectivamente después de la intervención y vamos a leer unos comentarios que hay en el chat y si quiere pues proseguimos con el señor Javier. Bueno, entonces vamos al chat primero y luego le damos la mano al colega maestro, al maestro Javier, que hace parte de esta red del curso. Es uno de los tutores, de los maestros tutores a cargo de este curso también. Entonces luego de eso le damos la palabra al maestro Javier. Gracias, Listo, Cristian. Vamos entonces. listo, profe. Mira, dice así, Angélica, los derechos fundamentales se cumple en el papel. La realidad de nuestro país en cuanto a derechos está sesgada, vulnerada en la mayoría de los casos. Hay injusticias y violaciones en todos estos derechos. Dice Sebastián, es una verdadera lástima ver cómo, ver cómo en nuestro y en muchos otros países se suele hablar de respetar los derechos humanos y no los aplican. También nos dice César, aún nos falta como raza humana aprender a convivir con los demás y con nuestro entorno, pues aún no coordinamos nuestras acciones con lo que tenemos estipulado en las leyes que nos rigen. Yo pienso que la monarquía, la teocracia, la aristocracia, la tiranía, la dictadura, el comunismo y la democracia tienen el mismo resultado, tomar o preservar el poder para implementar las ideas que a esa persona o grupo social tienen, pero él solo la diferencia del contexto donde la implementan. Dice Antonio, profe, yo entré tarde, apenas me desocupé ahora y no alcanzo a escuchar el comentario, pero por los comentarios que han hecho me gustaría hacer el siguiente aporte. La familia sí es la base para un mañana.
para que en un mañana se vea reflejado él. La familia es la base para construir una sociedad, pero hay un factor que hay que tener en cuenta y es la interdisciplinariedad. Ello nos permite mirar la vida desde un punto de realidad social en que vivimos y crearnos ese patrón que nos permita de cierto modo ser feliz y poder vivir en sociedad. También nos dice Elizabeth Sánchez desde Barranquilla. Todo se vuelve un proceso sistemático por el cual no aplica la ética en los derechos humanos, por el cual se vuelve una rutina repetitiva. Y de ahí vienen las problemáticas humanas, con sus derechos, deberes y los principios que tienen los colombianos. Esos son los comentarios que hay, me parecen que en lo personal pues están muy propios al tema relacionado que estamos tratando. Y a no haber más comentarios, entonces sí, el señor Javier tiene la palabra, profe. Bien, le damos la palabra entonces al maestro Javier, incluso con la pregunta que le hice también, ¿sí? Bien, gracias, maestra. Bueno, yo simplemente quería inicialmente complementar algo que creo que es importante, ¿no? Para tener esa visión frente al tema de los derechos. Y es que recordemos cómo los derechos humanos, surgen de una concepción del derecho natural, del derecho que es inherente, que es propio, ¿ya? Y es interesante porque tiene el antecedente incluso en lo que se conoce como el derecho de gentes o el derecho que tenían los pueblos en sí mismos, ¿ya? Vemos cómo esa teoría de los derechos humanos tiene sus antecedentes incluso en los griegos, ¿ya? En el mismo Aristóteles, cuando se plantea el tema del derecho de gentes, que después se da una construcción mucho más amplia y se complementa con el derecho positivo a través de los tratados y convenciones, que es lo que se va a dar a conocer como el derecho internacional humanitario. Es distinto, pero inicialmente encontramos su base es en el derecho natural. Y por eso había un comentario muy interesante ahorita donde hablaba de derechos y deberes, además de principios, porque también nos podemos convertir en una ciudadanía que solo reclama derechos, pero se olvida de sus deberes. E incluso de esos principios que son fundamentales también en la construcción de un Estado y en la construcción de una nación, ¿ya? Por ejemplo, el principio de participación. ¿Cómo yo puedo exigir cuando no participo, cuando me aíslo de la polis? No vayamos lejos. En la zona en donde yo vivo, si yo vivo dentro de un conjunto cerrado, ¿qué tanto yo participo de las juntas del conjunto? En el barrio en el que yo vivo, ¿qué tanto yo conozco la Junta de Acción Comunal? ¿Qué tanto me meto en los temas que tienen que ver con mi barrio? En la vereda, en el municipio, ¿ya? Entonces, no solo es el tema de derechos, sino que automáticamente el concepto de derecho, por ser un principio natural, trae inserto también el principio de deber. Y ese es uno de los temas, que hoy día reclamamos derechos, pero se nos olvidamos de los deberes que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo le exijo a mi papá, pero no actúo como hijo. Yo le exijo a mi papá esto, aquello, lo otro, pero cuando él me dice algo, automáticamente mi respuesta es contraria. Entonces es lo mismo.
porque recordemos que la noción de Estado y la noción de país inicialmente es a partir del concepto de familia. Por eso es que se entiende el concepto de Estado como el concepto del padre, ¿no? Entonces, eso es, digamos, con eso quería cerrarlo de la parte de esta intervención primera, ¿no? Sí, profe. Dale, maestro. Creo que antes de ti, de mi mano levantada hay una más, pero nos ayudan Cristian y Diana que han estado pendientes de eso. Y si hay algo en el chat, pero me parece que había una mano levantada antes. Sí, señor, sí había una mano levantada, pero la bajó, pero entonces si quiere le damos 2 segunditos para que pueda abrir el micrófono y expresar lo que tenga que decir, compañero. Bien. Era la compañera Dayana. Dayana, démosle la palabra a Dayana, por favor. Buenas noches. Dayana, bienvenida. Profe, qué pena, yo hasta hace poquito me pude conectar porque es que estaba trabajando, entonces llegué corriendo a conectarme, pero de acuerdo con lo que pude escuchar, yo estoy de acuerdo con el comentario anterior. O sea, digamos que yo a veces me pongo en la posición de nosotros, los jóvenes, y decimos como no, que el presidente, que el Estado tiene la culpa, pero pues digamos que muchas veces nuestro deber es votar. Y no lo hacemos. Entonces solo nos quejamos o decimos que los padres fueron los que tomaron la mala decisión y cosas así, y no nos damos cuenta que pues nosotros mismos podemos hacer que cambien las cosas. Digamos eso en cuanto al Estado. Yo que vivo en conjunto cerrado, pues allá también hay administración y a veces uno no está de acuerdo con que, no sé, le suban la cuota a la administración o ciertas cosas, pero uno tampoco va, participa, expresa sus puntos de vista y eso. Entonces, ese era mi comentario. Bueno, bien. Podríamos seguir hablando de asuntos de derechos, de deberes, etcétera, etcétera, a propósito de lo que provocó este documento de entrada, ¿sí? Podríamos seguirlo haciendo. Pero yo quisiera, o bueno, no sé, de pronto la sesión siguiente vamos a dedicarle un poco más de tiempo a los asuntos de epistemología que a esto otro. El asunto quedaría, si se quiere, entonces abierto, ¿sí? En la posibilidad de que podamos seguir reflexionando sobre estos asuntos de derechos y deberes a propósito de lo último que colocaron. Sí, seguro tiene que haber, hay unas normas de juego traducidas en leyes, a la que como constituyentes primarios, como ciudadanos, como habitantes de una polis, a propósito de lo que anota el maestro Francisco Javier, pues estamos en la posibilidad, y no solo en la posibilidad, sino en el deber de cumplir, pues para garantizar, como lo anotaba también el maestro Francisco Javier, un buen vivir, ¿no? Y no asumir posiciones, como lo anotaba ahora también el maestro Francisco Javier, de idiotas, a propósito de pensar solamente en mis intereses particulares y no necesariamente en los intereses de la polis, a propósito del pensarnos o de comportarnos como idiotas. El llamado no es a comportarnos como idiotas, el llamado es a comportarnos como constituyentes primarios, con responsabilidades políticas. Yo sí creo que estamos llamados al garantizar un buen vivir con nuestras acciones, ¿sí? Y seguro en ese sentido al cumplimiento de la norma, pero no por la norma, sino por el favorecimiento del buen vivir, no por el cumplimiento de la norma. Yo no me paso el semáforo porque porque está en rojo. No necesariamente eso. O porque me ponen una multa. No, porque es que protejo mi vida y la de los demás. No porque está en rojo, porque me ponen una multa. Lo fundamental de la norma ahí es el servicio a, es el ser humano, es la vida y no la multa. ¿Me explico? Pero de eso podríamos seguir hablando pues
al infinito. Yo quisiera en este poco tiempo que nos queda, y de pronto la sesión siguiente la dedicaremos un poco más a asuntos de epistemología. En este poco tiempo que nos queda, que pudiéramos escuchar inicialmente, porque sé que el maestro Francisco Javier tenía un apartado a propósito de esto. Maestro Francisco, tiene la palabra. Gracias. ¿Sí están observando la pantalla? ¿Sí están observando ¿Se ve la pantalla compartida, maestro? una diapositiva? Sí, sí se ve. Perfecto. Es que me interesa que pensemos un poco en torno a estas tres frases que siempre me han marcado, ¿ya? La primera tiene que ver con un pedagogo colombiano, Rincón González, que dice: el hombre es un ser que interroga y que, a diferencia de las bestias, se interroga a sí mismo. El deseo de saber es lo que engendra la pregunta y lo que constituye el núcleo de la filosofía. Incluso diríamos el núcleo de la epistemología, ¿ya? Porque es de la pregunta que surge todo. Pero ¿qué se necesita para que surja la pregunta? Se necesita disposición. Se necesita una actitud de apertura. Se necesita humildad. Se necesita precisamente una sensibilidad. Allí es donde surge todo. Casi que tendríamos que volver a ser niños. Los que tenemos hermanos pequeños o hijos, quienes vemos o compartimos espacios con los niños, vemos que ellos son curiosos, inquietos. Ellos están descubriendo el mundo porque para ellos el mundo es algo que los sorprende. Se dejan sorprender por eso. Nosotros nos acostumbramos al mundo en el que vivimos y por eso muchas veces dejamos de hacernos preguntas. Las preguntas vienen con la misma existencia. Si vamos al mismo Sócrates, Sócrates decía: una vida no examinada es una vida que no merece ser vivida. Recordemos que Sócrates es el padre del ejercicio de la introspección, del volver sobre sí, del saber quién soy yo, del solo sé que nada sé. Ese es el punto de partida de toda la epistemología. Recordemos que es del logos que surge la ciencia, que es del logos que surge la filosofía, que es del logos que surge incluso hasta la misma religión. Entonces, viene la primera parte. El hombre es un ser que interroga y que, a diferencia de las bestias, se interroga a sí mismo. Valdría la pregunta, ¿no? ¿Será que los animales no se hacen también preguntas? Porque antiguamente pensaba, y esto aquí le estoy robando la idea al maestro Eusebio, que precisamente me hacía también esa interlocución, ¿ya? Yo no voy tan allá porque, pues, digamos que desde la etología y la sociobiología hasta el momento no se ha llegado a ninguna respuesta allí. Pero miren cómo se ha avanzado. Antes decíamos que solo el hombre, el ser humano, era el único que tenía lenguaje o que tenía la capacidad de comunicación. Y hoy día hablamos precisamente de protolenguajes. Hoy día vemos cómo los insectos tienen modos de comunicación efectiva. Vemos cómo las ballenas utilizan códigos sonoros.
vemos cómo las abejas utilizan danzas para comunicarse. Antes decíamos que la tecnología solo era exclusiva del ser humano. Y hoy día vemos que, por ejemplo, se ha descubierto en los primates la capacidad de hacer cosas con elementos si se les facilita. Incluso hemos visto cómo estructuras de insectos como las hormigas son tan complejas como las de las mismas ciudades humanas. Entonces no sabemos más adelante qué nos dirá la ciencia. Recordemos que Aristóteles duró hasta el siglo XIII con la idea de que todas las moscas domésticas tenían 4 patas. Y cada vez que cogían una mosca llegaban a la conclusión que esa mosca no era doméstica. Porque era más fácil contradecir la naturaleza antes que contradecir al mismo Aristóteles. Entonces no sabemos, recordemos el principio de falsación que tiene inserta la ciencia. No sabemos en un futuro qué nos va a decir. ¿Ya? Pero hasta el momento lo que decimos es que el ser humano es el único que tiene la capacidad de preguntarse y de preguntarse sobre sí mismo. La reflexión. El volver sobre sí, reflexionar. Y vemos cómo Kant, como Immanuel Kant, en el Tratado de Antropología, nos dice, darse cuenta de sí mismo no es igual que ser consciente de sí mismo. Y entonces es el tema de cómo se asume la existencia. Porque una cosa es existir simplemente por estar y otra cosa es existir por el tema de ser. Ayer escuchaba una expresión que me encantó. Yo ayer estos días estuve en un seminario fruto de una investigación que se realizó con un grupo que hay por ahí, que tenemos por allí, sobre el impacto del conflicto armado y el conflicto ambiental en el Chocó. Y entonces ayer le preguntaban a una de las personas de la comunidad que estaba allí por el concepto de resistencia, que para ella, ¿qué era resistencia? Y me encantó la expresión que ella dijo. Para mí resistencia es reexistencia. Hermosísima esa expresión, me encantó. Darse cuenta de sí mismo, es decir, saber que estamos en el mundo, no es igual que sabernos en el mundo. El cómo asumimos nuestra existencia. El cómo construimos nuestras propias realidades. Es la típica del vaso medio lleno o el vaso medio desocupado. ¿Cómo asumimos nosotros nuestra existencia? Hay un autor que habla de la actitud postural, es decir, la forma como nos paramos frente al mundo. Porque la forma como nos paramos frente al mundo determina la forma de ser en el mundo. Es el tema, por ejemplo, de la mirada baja, agachada, o la mirada alta, lo que llamaban antiguamente la frente en alto. Ese simplemente hecho de cómo estamos en el mundo, miren cómo afecta nuestra forma de estar en el mundo y de ser en el mundo. Y finalmente, algo que dice Anthony Melton que me parece hermosísimo. El magisterio no es un arte, aunque Santo Tomás hable en alguna ocasión de un ars docendi, porque no hay sujeto pasivo que el artífice pueda moldar a su gusto, sino que es una sabiduría cuya materia es doble, la ciencia y el estudiante. Tomás de Aquino, citando a Platón, dice lo siguiente: porque el maestro no causa en el discípulo ciencia distinta a la que él ya tiene. Te voy a interrumpir, maestro Javier, con todo respeto. Yo ya ahí terminé también. Por varias cosas, por varias paréntesis, porque son las 8:29.
Está el enlace de la evaluación de este espacio, ya está ahí puesto para que por favor nos colaboren con el diligenciamiento también. Y maestro, porque perdóname, lo digo de esta manera coloquial, con respeto, con cariño, maestro Francisco Javier, porque esta descarga que nos has hecho en cerca de 6, 7 minutos, es altamente provocadora y tiene mucho contenido, hermano. Esta descarga tiene mucho contenido a propósito de lo que hemos venido conversando en este CIPAS, ¿sí? En esa distinción entre ser humano, las otras especies vivas en el planeta, y yo me atrevería a colocar ahí, y las máquinas que nosotros, la inteligencia artificial que nosotros como seres humanos hemos estado en la posibilidad de construir, digo como especie humana. Y de ahí hay cualquier cantidad de asuntos para la conversación. Entonces voy a puntualizar algunos porque ya estamos cerca del cierre, maestro y estimados estudiantes. Antes de una aptitud científica, escuchándote, maestro, luego de las citas y de los comentarios que nos has hecho, antes de una aptitud científica, me la juego por esto, me puedo equivocar, hay una aptitud filosófica. Antes de cualquier aptitud científica hay una aptitud filosófica. A propósito de lo que exponías. Eso como primero. Como segundo, y sí, aquí podemos tener algunas diferencias, maestro Francisco Javier, pero de esto se trata también en este espacio académico, y es que efectivamente la técnica no es exclusiva de seres humanos, y no porque lo haya dicho Martin Heidegger en el texto de la esencia de la técnica, porque la naturaleza misma lo dice. Los millones de años de vida de la naturaleza no fueron producidos por seres humanos, sino por la naturaleza misma. Hay un lenguaje, hay una producción tecnológica, bueno, técnica, si se quieren, una capacidad técnica para ser más consecuentes con Martin Heidegger en la esencia de la técnica, que sobrepasa la capacidad técnica de los seres humanos y de cualquier especie animal en el planeta. Y no porque lo diga Martin Heidegger, ¿sí? Hay asuntos aquí que su merced plantea altamente ricos en temas que tienen que ver con biomimesis, con la posibilidad de aprender de la naturaleza y no en contravía de ella, con la posibilidad de producir ingenios tecnológicos aprendiendo de la naturaleza y no contra ella. Volviendo sobre la naturaleza, a propósito de biomimesis, maestro, ¿sí? Y un asunto sobre lo que íbamos nosotros, y ya para esto, y con esto cierro, del CIPAS pasado, y es el principio de la falsación en la ciencia. Y es que si es ciencia, está en la posibilidad de ser falseada, y no de valores absolutos. Y me devuelvo sobre los comentarios a Augusto Comte al inicio de esta sesión. Aunque Augusto Comte creyera en verdades, en dogmas incluso, no necesariamente eran absolutos, o su apuesta no eran por verdades absolutas. Aunque contradijera totalmente al René Descartes a propósito de la incertidumbre y del camino de la duda, cuando Augusto Comte plantea verdades, las plantea en la posibilidad de ser falseadas. Y ese es un principio de la ciencia, incluso de la ciencia moderna, la posibilidad de ser falseada. No avanzo en ciencia y en tecnología si no estoy en la posibilidad de falsear, de ir en contravía de quienes para mí son autoridad, como por ejemplo el maestro Aristóteles. Eso, maestro, 8:33. Y yo espero que sobre todo con lo que su merced nos expuso al cierre de este CIPAS, nos haya dejado tocados, provocados con preguntas en la posibilidad de continuar con esto dentro de 8 días. Maestro Francisco y estimados estudiantes Cristian, Diana y compañía. ¿Sí? Cristian y Diana, yo quisiera darles la palabra pues por la moderación que ustedes han tenido este espacio para el cierre y bueno, para alguna opinión que seguro hayan surgido o haya surgido, perdón, en medio del chat.
Cristian y Diana. Sí, señor, ya la compañera Diana está aquí a punto de leernos unos comentarios que hay acerca de lo que se está tocando. Bien, entre Mientras, tanto, por favor, para que diligenciamos el enlace de la evaluación de este espacio, que está puesto en el chat, que lo voy a volver a pegar acá. Perdón, Cristian, Profe, te interrumpí. pues yo creo que sí, nos dejó con muchos interrogantes y para pensar muchísimo, lo mismo el profe Javier, así como lo expresa Margaret, desde Pitalito, que dice que los afanes de todos los seres humanos, el egocentrismo y ambición están acabando con lo bonito de vivir la vida. Solo basta con conocer los derechos para darnos cuenta que lo único que hace es vulnerarlos. Solo basta con hablar de paz y pensar que estamos en guerra. Solo basta con referirnos al buen vivir y pensar que hoy en muchos lugares de este país se subsiste. Gracias por esta hermosa reflexión que permite conversar cada vez más que la paz interior le da el Ser Supremo. Entonces, profe, yo creo que grandes preguntas nos quedan hoy y muchas reflexiones para seguir con el tema. Súper, Diana, muchas gracias. Cristian, no sé si tienes algo más. profe, pues aquí acabo de levantar la mano el compañero Medardo. Medardo, sigue, bienvenido. Qué pena, algo cortico. De verdad que estos cifras de epistemología me enriquecen mucho. Y en lo personal, a mí me provocaría seguir toda la noche en esta clase, porque se siente tan deleitoso, ¿sí? Entonces, he ahí el grado de satisfacción que siento yo, y espero que sea lo mismo que sientan los demás compañeros con respecto a estos temas, ¿sí? Porque de verdad que provoca bastante. Gracias, quería dar ese mi punto de opinión. Gracias, su merced. Muchas gracias. Cristian, no sé, antes de darle la palabra también al maestro Francisco, quisiera como que él también pudiera cerrar este espacio, pues luego de esa exposición que nos hizo, por supuesto. Pues por ahora, profe, no hay más comentarios en el chat, no hay más manos levantadas. Lo único que queda por decir es una pequeña acotación personal en cuanto a la meditación epistemológica, ¿no? Porque en marco de la epistemología todo esto viene del cuestionamiento de la existencia e inclusive de lo que está comprobado científicamente. Diría yo que esta realidad, por decirlo de cierta forma, social en la que vivimos, es un constructivismo, que realmente no hay una opinión certera en cuanto a muchas cosas, porque a través de que pasa el tiempo y a través de los siglos se van reformando y se van formulando nuevas teorías y se van reformulando nuevos conceptos de juzgamiento de derechos. Entonces, con el respeto que todos nos merecemos, podemos ejemplificarlo con el tema de la comunidad LGTBI. Con mucho respeto lo nombro nuevamente. Hace unos años era un tema de bastante tabú. Hoy en día ya es tabú hablar de más al respecto, ¿sí? Entonces, a lo que yo voy es que a medida que pasa el tiempo y evoluciona la cognición humana, todo vemos que es un constructivismo social. Nos enseñan a juzgarnos, nos enseñan los deberes y nos imponen los derechos. Entonces, esto es como una pequeña acotación de lo que yo quería decir. Como lo dijimos en la otra clase, no hay una verdad absoluta que pueda llegar a definir muchas teorías de esta realidad social en la que vivimos, sino simplemente es una evolución constante del conocimiento a medida de que vamos divagando en medio de este vasto universo. Entonces, profe, le doy la palabra ahí al maestro. Muchas gracias. Sí, maestro Francisco Javier, si me quisiera cerrar este espacio además. Gracias. No, nada, simplemente quería aceptar también la invitación. Hace 8 días tuvimos el inconveniente, lo que leí. Hoy también, pues, el tema del transporte siempre ha sido complicado, pero bueno, alcancé a llegar
y agradecerles también por estos espacios. Realmente la intención mía era una sola, provocar. ¿Ya? Lo conseguiste, lo Provocarlos un poco. conseguiste. Sí. Bueno, Súper, mil gracias. gracias. Esperamos poder continuar con esta reflexión, por supuesto, Maestro Francisco, en la próxima sesión. No importa si llegas un poquitico más tarde o lo que sea, no importa. Esperamos poder seguir con esta reflexión. Y de nuevo, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Diana, muchas gracias, estimados estudiantes. Hoy estuvieron cerca de 48 personas en este espacio académico. Muchas gracias por hacerlo posible. Hasta dentro de 8 días y estamos en contacto a través del chat, del correo interno. No dejen de comunicarse con nosotros, por favor, para cualquier asunto que tengan que ver con este curso de epistemología. Hasta pronto y muy buena noche para todos, para todas. Hasta pronto. Hasta luego, profe. Buenas Muy buenas noches. noches. Hasta Hasta luego. luego, Gracias a compañeros. todos. Hasta luego.